Buenos días, hermanas, hermanos. Damos gracias al Señor por un día más, una semana. Estamos aquí disfrutando de una presencia de Dios muy linda. Creo que cada día el Señor nos sorprende con su presencia, ese amor que nos envuelve cada día. Y su presencia nos acompaña cada instante. Y qué bendición es estar conscientes de esa presencia en nuestra vida, porque cuando estamos conscientes de su presencia, creo que caminamos en esa comunión con el Espíritu que todos anhelamos y disfrutamos, ¿verdad? Damos gracias al Señor, pues estamos estudiando la armonía de los evangelios. Hemos estado hablando de Juan el Bautista. Hoy vamos a ver algo sobre lo que es el valor que se necesita para predicar el mensaje de Dios, ¿verdad? Precisamente hoy vamos a hablar un poquito del ministerio profético, ¿verdad? Basados en Juan el Bautista. Y hoy vamos a estar en dos citas bíblicas que es Mateo capítulo 14, 3 al 5 y Lucas capítulo 3 del 19 al 20. Dice la palabra de Dios, Lucas capítulo 3, 19, 20 dice, entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, pero sobre todas ellas añadió además esta, que encerró a Juan en la cárcel. Mateo 14, 3 al 5 dice, porque Herodes había prendido a Juan y le había encarcelado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Basado en esta palabra, vamos a hablar del valor que se debe tener para predicar la palabra. El profeta Juan, porque Jesús dijo que era el mayor de todos los profetas, fue un hombre de gran valor, gran valentía. La valentía de Juan el Bautista fue muy grande. Él sabía su llamado y quién lo había enviado. Por eso no temió enfrentar a Herodes sobre sus pecados. Juan el Bautista fue un hombre intachable, fue un hombre de verdad con un carácter, ¿cómo se puede decir? Sin doblez. Era un hombre que no era un hombre de doble ánimo. Él sabía a lo que venía y el mensaje que traía, y era un mensaje directo de Dios. Así como él le hablaba cuando bautizaba y le decía generación de víboras, ¿verdad? De igual manera, cuando le tocó hablar a Herodes, el tetrarca, este era el hijo de Herodes el Grande, ¿verdad? Él fue claro y le decía públicamente, ni siquiera era que lo llevaba a escondidas así porque que no vayan a decir que esto, ¿verdad? O lo otro. No, Juan el Bautista directo. Y le decía a Herodes le decía claramente que no le era lícito haberle quitado la mujer a su hermano Felipe. Felipe era otro de los gobernantes tetrarcas que quedaron después de Herodes el Grande. Era uno de los gobernadores, ¿verdad? Ya hablamos de Felipe, era la vez pasada, cuando hablamos de los Herodes. Y Felipe, pues su mujer se llamaba Herodías, pero Herodías, pues en ella se manifestaba el espíritu jezabélico, ¿verdad? El espíritu de la hechicera, y ella se fue con el hermano de Felipe, que fuera Herodes. Entonces Herodes tenía por mujer a su cuñada. Y Juan era muy claro y le decía, no te es lícito tenerla. Juan con su carácter, el carácter firme de quién era él, no temió predicar la palabra. Yo creo que en estos tiempos
se necesitan hombres como Juan el Bautista, ¿verdad? Últimamente, pues, vemos empezando por las familias, porque esto es así. Se empieza en las familias forman la iglesia, pues, es parte de una sociedad, por decir así. Y yo creo que Dios va a levantar en este tiempo, va a estar levantando personas, levantar personas al estilo Juan el Bautista, personas con palabra profética, ministerios proféticos. Así como hemos dicho que como en el tiempo de que Jesús se presentara, vino una voz en el desierto, ¿verdad? Una voz proclamando la venida o el ministerio de Jesucristo, la venida de Jesús, la presentación pública de Jesús. De igual manera, estamos en el último tiempo previo a la venida de nuestro Señor Jesucristo y aún previamente a la parucía, al arrebatamiento de la iglesia. Por lo tanto, la palabra es clara que dice que el profeta Elías vendría en los últimos tiempos. Y no es exactamente que Elías venga y resucite, ¿verdad? O sea, Elías venga, perdón, porque no murió Elías, perdón. No es que resucite, sino que se manifieste, porque Elías fue llevado. Y no es que se presente, aunque al final, en el tiempo de la gran tribulación, uno de los testigos que habla del libro de Apocalipsis, se tiene claro que es Elías, es uno de los dos testigos que se va a presentar, pero mucho antes de esto, antes de la manifestación, antes del arrebatamiento aún de la iglesia, se viene un espíritu, o sea, la manifestación del Espíritu Santo va a ser al estilo de Elías, donde el corazón de los padres volverá a los hijos y los hijos a los padres, ¿verdad? Un movimiento profético se tiene que levantar, un movimiento profético que no tema hablar la verdad, un movimiento profético que no tenga temor a quien hablarle la palabra. Y precisamente este ministerio profético se va a mover en las casas, en las familias. Las familias, ¿por qué? Porque es necesario, este espíritu de Elías se va a mover en las familias. Entonces el movimiento profético tiene que salir, tiene que manifestarse primero en las familias. ¿Dónde? En las familias que están pasando desiertos, en familias donde están siendo desintegradas, familias donde hay problemas, familias donde hay adulterios, donde hay infidelidades, donde hay divisiones, en las familias donde hay problemas, donde se están pasando desiertos, ahí va a salir esa voz que clama, esa voz profética. Se va a levantar en las familias. Dios va a levantar atalayas, Dios va a levantar de las familias, hombres o mujeres con el espíritu de Elías. Es como una voz que clama en el desierto. Recordemos, es en el desierto. Por eso considero que es en las familias donde están pasando desiertos, empezando allí. Luego, ese desierto que se manifiesta en la iglesia también. Esa misma voz profética va a ser levantada en la iglesia, ¿verdad? La iglesia está siendo necesitada de esa voz profética, que no tema hablar del pecado, que no tema confrontar al pueblo contra el pecado, hablar directamente, así como Juan el Bautista, ¿verdad? Le dijo directamente a Herodes: no te es lícito tener a esta mujer. De la misma manera se van a levantar profetas y que van a hablar con nombre y con apellido y van a decir: dice el Señor que salgas de ese pecado, que salgas de esa fornicación, que salgas de la prostitución, que salgas de la homosexualidad, que salgas, y sin temor va a hablar
aún a ministros directamente, a príncipes de los pueblos. Recordemos que en el Antiguo Testamento los profetas eran enviados a los reyes de Israel, a los príncipes del pueblo de Dios. Y hoy en día, pues cuando hablamos de príncipes del pueblo de Dios, son ministros, son los ministros que Dios tiene en su iglesia. Muchos ministros tal vez no anda caminando en rectitud o no le ha dado la autoridad al Espíritu Santo en sus congregaciones. Se van a levantar profetas, se van a levantar. Necesitamos hombres de Dios, hombres guiados por el Espíritu Santo, profetas de Dios. Saben que el ministerio profético, en los últimos tiempos se ha menospreciado, pero se están levantando profetas, aunque con el ministerio profético verdadero también se va a levantar un ministerio falso profético. Y aquí es donde necesitamos el discernimiento de Dios. ¿Por qué? Porque va a ser una lucha entre luz y luz. Tenemos que entender que en los últimos tiempos ya no va a ser tinieblas contra luz, sino que luz contra luz. Jesucristo dijo que tuviéramos cuidado que la luz que hubiera en nosotros no fuera tinieblas. Entonces, vamos a ver este tiempo donde se va a manifestar una guerra interna dentro del pueblo de Dios, por decir así, de luz contra luz. La iglesia de Cristo tiene que tener discernimiento, porque así como se va a manifestar el ministerio profético por el Espíritu Santo, también se va a levantar un ministerio profético satánico, ¿verdad? Entonces, la iglesia de Cristo tiene que aprender a discernir los espíritus. Es un tiempo donde el Espíritu Santo quiere llevar a la iglesia a aprender a discernir, el don de discernimiento de espíritu. El apóstol Pablo hablaba en Corintios, si no estoy mal, en la carta a los Corintios, habla sobre los dones, y el don del discernimiento de espíritus es un don muy importante que debe manifestarse en la iglesia. Viene el tiempo donde necesitamos permitirle al Espíritu Santo la manifestación de los dones. Estamos viviendo un tiempo de desierto en la iglesia, en toda la iglesia de Cristo, en el mundo entero, con ciertos puntos de avivamiento en diferentes partes del mundo donde se están viendo manifestaciones ya de la gloria de Dios y de este avivamiento. Pero en general, la iglesia vive tiempos de desierto. Por eso es que es importante que se levante la voz que clama, la voz profética. Este es el ministerio profético. Recordemos, el ministerio profético es diferente, al don de profecía. La iglesia es donde se mueve el don de profecía, donde el Señor edifica su iglesia por medio del don de profecía. Pero el ministerio profético es un ministerio de profesión, ¿verdad? Son hombres y mujeres que se dedican a ser profetas. Dios los llama como profetas, al estilo de Jeremías, que el Señor viene y le dice: yo te escogí, te conocí desde antes y te santifiqué como profeta para ser enviado a las naciones. Y algo que está interrumpiendo o está siendo piedra de tropiezo en la iglesia ahorita es la incredulidad y la falta de fe. Como la iglesia desde hace mucho tiempo fue herida por falsos profetas, fue dañada por falsos profetas. ¿Cuántos hombres o mujeres se levantaron falsamente diciendo ser profetas? Y hablaron palabras que no eran de Dios, hablaron y no lo hicieron de parte de Dios y engañaron a muchas congregaciones y dejaron de creer en el ministerio profético. Esa fue una artimaña del enemigo para evitar o desviar a la iglesia de tener fe y de creer en el ministerio profético que se iba a levantar en este último tiempo. La verdad es que estamos en una situación bien terrible porque
predicamos que los profetas se tienen que levantar, predicamos el del avivamiento, predicamos del poder de Dios que se va a manifestar en los dos últimos tiempos. Pero cuando se levanta un profeta, cuando Dios levanta un profeta, entra incredulidad al corazón. ¿Será? ¿No será? ¿Será verdad? ¿Será de Dios? ¿Por qué? Porque es más fácil no creer que creer y que sea falso, ¿verdad? Pero yo creo que es necesario clamar al Señor para que produzca en nosotros la fe necesaria, no para creer a cualquier espíritu. Recordemos que el apóstol Pablo enseña y nos enseña a la iglesia de Cristo a tener discernimiento, a discernir los espíritus que sean de Dios. Juan habla al respecto. El apóstol Juan habla que tenemos que aprender a discernir. Dice, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo vino en carne, ese es un espíritu anticristo. El espíritu anticristo se va a manifestar de diferentes maneras con el fin de engañar a la iglesia. Pero por eso necesitamos el discernimiento de espíritus para que sepamos discernir si son espíritus verdaderos, si son profetas de Dios o son profetas falsos. Ese es un papel que necesitamos como iglesia desempeñar. Pero aunque se va a levantar a un ministerio falso profético, no podemos evitar o no podemos frenar el movimiento profético que Dios quiere manifestar en este último tiempo. No porque haya algo malo, vamos a dejar de disfrutar lo bueno, ¿verdad? Tenemos con que aprendamos y pidámosle al Señor el discernimiento y la fe para creer. Yo creo que si tenemos fe y tenemos discernimiento y tenemos convicción de la palabra de Dios, de lo que se tiene que cumplir en estos últimos tiempos, yo creo que vamos a estar bien si estamos siempre apercibidos. No podemos dejarnos de llevar por cualquier palabra, por cualquier persona. Tenemos que aprender a probar los profetas, ¿verdad? Porque, como les digo, así como el movimiento profético genuino se va a levantar, también se va a levantar mucho falso profeta. Y nos corresponde a la iglesia de Cristo poder discernir e identificar el profeta de Dios y el falso profeta. Pues al estilo de Juan fue un hombre que no temió en ninguna manera decir la verdad, confrontar el pecado. Estamos necesitados. La iglesia de Cristo está necesitada de personas, de profetas, de siervos de Dios que no teman hablar la verdad, que no teman hablar que es tiempo de salvación, que hay una puerta de salvación, que Dios ama al mundo, Dios ama al pecador, mas no ama al pecado, que hay un infierno preparado para aquellos que no reciben a Jesucristo, que hay una muerte eterna preparada para aquellos que no quieren recibir la vida que hay en Cristo. Tenemos que hablar la verdad, tenemos que decirle a la gente que Dios ama tanto al pecador que no quiere que nadie perezca, sino que todos accedan al arrepentimiento. Tenemos la necesidad de que se levanten siervos al estilo de Juan el Bautista, que no teman pararse frente a quien sea, ya sean miembros pequeños, ya sean ministros, ya sean líderes, ya sean pastores, ya sean apóstoles, ya sean quien sean, que puedan pararse frente a ellos y decirles palabra de Dios, confrontar el pecado, aún si son llamados a pararse frente a presidentes, frente a gente importante en la sociedad, ¿verdad? Gente poderosa en la sociedad. Necesitamos que se levante una generación de profetas de Dios. Y yo creo que usted y yo tenemos que anhelar que en nuestras casas, que de nuestras casas también se levante el ministerio profético, porque cada familia necesita palabra de Dios, palabra que salga
de la boca de Dios. Personas, se necesita Dios, hombres, mujeres en las familias que se levanten a señalar el pecado, que se levanten a decir así dice la palabra de Dios, sin necesidad de quererse inventar profecías, ¿verdad? La palabra dice que es la profecía más segura. No necesitamos inventar o querer adivinar, ¿verdad? Porque también caeríamos en pecado de adivinación, a menos que el Señor revele directamente una palabra específica, que ese es el don de ciencia, de palabra y de ciencia. Entonces, pero tenemos la palabra más segura, las escrituras, y con las escrituras podemos confrontar el pecado, podemos confrontar los errores, lo que se está haciendo mal, ¿verdad? Las equivocaciones lo podemos establecer a la luz de la palabra, la guianza del Señor a la luz de la palabra en nuestras casas. Siervos de Dios que tal vez no tengamos un título de profeta o no busquemos el título de profeta, pero que arde en nuestro corazón proclamar la palabra, corregir lo que no está correcto, enderezar, ¿verdad? Las sendas antiguas, torcidas en lo que es nuestra casa, ¿verdad? Que nos levantemos como atalayas para hablar, porque para ser profeta no necesariamente, o sea, para hablar la palabra de Dios, no necesariamente necesitamos un título, ¿verdad? Que diga profeta de Dios. Yo creo que todos tenemos la facultad de parte de Dios de hablar una palabra de verdad, una palabra que confronte, una palabra que lleve al arrepentimiento, una palabra del Espíritu, una palabra que nazca de la palabra de Dios, de las Escrituras, la palabra. Recordemos que dice el escritor de Timoteo, de la carta de Timoteo, el apóstol Pablo, que toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para enderezar y para enseñar, ¿verdad? Cómo es la manera correcta de vivir. Una de las características de los profetas es que no temen dar la palabra que han recibido de parte de Dios y la dicen a quien fuese. La dicen a quien fue, a quien sea el profeta que ha recibido de Dios una palabra, no teme decirla. No importa quién sea, si es aún a reyes, porque el profeta genuino de Dios es un siervo que ha muerto a su propia voluntad y se ha entregado completamente a la voluntad de Dios. Y esto es algo que lo podemos ver en el profeta Jeremías. El profeta Jeremías fue un hombre que Dios lo confrontó, Dios lo pidió completamente para él. Incluso le dijo y le pidió que no se casara ni tuviera hijos. Jeremías hablaba de parte de Dios. Y dice Jeremías en el capítulo 20 del 7 al 9, el mismo profeta dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. ¿Verdad? Los profetas de Dios son hombres y mujeres que se han dejado seducir por Dios, de tal manera de que caen vencidos a la voluntad de Dios. Dice, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día, dice Jeremías, he sido escarnecido. ¿Por qué? Porque Jeremías ya no hacía su voluntad, hacía lo que Dios le mandaba hacer. Dice, cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuántas veces hablo y doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová ha sido para mí afrenta y escarnio cada día. Jeremías decía, me he tenido que parar y gritar lo que Dios me dice que diga. Y aunque he sido objeto de burla, he sido objeto de escarnio, ¿verdad? Pero he tenido que hablar la palabra porque Dios me sedujo. Una de las características de los profetas es que, aparte de que no temen decir la verdad, también están expuestos a burla y a escarnio. Pero al igual que Jeremías, tienen que entender
que ya no se trata de ellos, se trata de Dios. Y dice que Jeremías llegó a un punto cuando recibía tanto escarnio, tanta burla, que él dijo: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, dice Jeremías, había en mi corazón como un fuego ardiente en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. El profeta de Dios no puede dejar de hablar lo que Dios le ha puesto en su corazón. Jeremías intentó, ni siquiera dijo: yo voy a intentar no pensar en Dios, no voy a hablar más en su nombre. Pero dice que el fuego que ardía en su corazón y en sus huesos era más fuerte. No pudo sufrirlo, dice, y no pude. Quise sufrirlo y no pude. ¿Por qué? Porque Jeremías tenía un llamado, el llamado profético. El llamado profético es un llamado tremendo, es un llamado donde los hombres son solitarios porque son hombres que se mantienen en la presencia de Dios. Así como Juan fue un hombre que creció en el desierto, se desarrolló en el desierto, comía no comida como la comida normal de toda la gente. Y eso nos habla de que ellos, los profetas de Dios, los profetas que Dios va a levantar en este tiempo, son gente que pasan comiendo la comida que sale de la boca de Dios, palabra de Dios, se mantienen en la presencia de Dios. Los profetas se mantienen y se mantendrán porque son los profetas que Dios va a levantar. Aún Dios está preparando a muchos profetas en lo oculto, está preparando a muchos siervos y siervas para hablar la palabra de Dios en este tiempo de desierto que está viviendo no solo la iglesia, sino que el mundo entero. El mundo entero necesita profetas de Dios. Y aunque nos cueste, aunque se nos haga difícil creer en el ministerio profético, es real. Dios quiere levantar y este es el tiempo que Dios va a levantar. El profeta es conocido de Dios y santificado desde antes para ese llamado. En Jeremías 1:5 dice, el Señor le dijo a Jeremías: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciste te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Es necesario, estamos siendo necesitados. La iglesia de Dios y el mundo está siendo necesitado de hombres y mujeres con el temor de Dios, con el corazón ardiendo por hablar la palabra de Dios. Y aunque tengan que presentarse ante reyes a decirles o a confrontarlos contra el pecado, tienen que hacerlo, van a tener que hacerlo. En 2 de Samuel capítulo 12, verso 1, vemos la historia de Natán, el profeta Natán. Natán fue un profeta que era el consejero de David. Cuando David cometió aquel pecado, por lo que se conoce aún el pecado de David, el pecado de adulterio y de asesinato, ¿verdad? La palabra de Dios dice que el profeta Natán, Dios lo envió a David. ¿Se imagina presentarse ante un rey y declararle que está en pecado y que ha pecado contra Dios? Era de tener un coraje de parte de Dios para poderse presentar y decirle por qué. Porque un rey, si no le aparecía lo que se le decía, pues simplemente lo mandaba a matar o lo mandaba a desaparecer. Yo creo que en este tiempo los mandarían a desaparecer, ¿verdad? Pero el profeta de Dios no puede temer, debe de temer a Dios, porque el profeta no sirve a hombre, el profeta sirve a Dios. Y el profeta Natán se presentó a David, se presentó con una historia, ¿verdad? Y le dice que un hombre tenía una ovejita, y dice que un hombre poderoso se lo quitó para arrebatar. Ya conocemos la historia, para decirle, ¿verdad? Y cómo David reacciona fúrico al saber esta historia, y dice él mismo, proclama un juicio contra sí mismo y dice: este hombre es digno de muerte.
Y le dice en el verso 7 del capítulo 12 de Segunda de Samuel, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Y así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey de Israel y te libré de la mano de Saúl. Y ahí empieza el profeta a decirle de parte de Dios todo lo que Dios había hecho a favor de David. Todo lo que, cómo Dios lo había levantado, cómo Dios lo tenía en gran estima, pero también viene la reprensión de parte de Dios. Viene la reprensión y le dice, segunda de Samuel, le dice el Señor, así dice el Señor. Y qué tremendo es que un profeta venga y le diga de esta manera a alguien, ¿verdad? Le dice, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Y allí empieza el profeta a hablarle de parte de Dios, a darle una lista de consecuencias que iba a tener David por el pecado que había tenido. Pero necesitamos, hermanos, de verdad que cuánta gente está buscando profetas que les hablen de abundancia, de prosperidad, que les hablen de que Dios les quiere dar un carro, que Dios les quiere dar dinero, herencias, qué sé yo, abundancia de dinero y todo eso, riquezas en este mundo. Pero nadie anda buscando un profeta para que le diga lo que Dios, para que diga lo que Dios en realidad piensa de él. O sea, profetas que estén dispuestos a hablar la verdad a pesar de las consecuencias. Recordemos que Juan el Bautista, por lo que le dijo a Herodes, fue preso. Lo hizo meter a la cárcel. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista no temió decirle a Herodes el pecado que él estaba diciendo. En este caso, Natán se presentó delante de David. Pero ¿cómo necesitamos en este tiempo? Así como necesitamos profetas al estilo de Natán, también necesitamos hombres que el pueblo de Dios tengan un corazón como el corazón de David, que diga, oh, sí, he pecado contra Dios, y que se humillen delante de Dios y diga, he pecado, Señor, contra ti, y se postren delante de Dios en humillación. Porque para esto es que se levantan los profetas de Dios. Este es el motivo, esta es la razón por la cual Dios quiere levantar profetas en este tiempo. ¿Por qué? Porque Él quiere que el pueblo de Dios se humille. Muchas veces el pecado envanece, el pecado cierra los ojos. ¿Cómo vemos personas que están en pecado y aún se niegan a aceptar que están en un pecado tremendo? ¿Por qué? Porque el pecado pone una venda en los ojos y por más que se les diga, no abren los ojos. Pero la voz profética despierta, la voz profética redarguye, porque es una voz del Espíritu directamente hablando a través de un profeta. El Espíritu de Dios hablando a través del profeta Natán hizo que David cayera humillado delante de Dios. Así como necesitamos profetas que hablen las palabras del Espíritu, también necesitamos corazones, que la iglesia tenga corazones al estilo de David, que sepan reconocer su pecado y salir del pecado, humillarse, pedir perdón delante de Dios, porque es necesario que la iglesia sea limpiada. Muchas veces el oído está tan atrofiado que no escuchamos la voz de Dios, y es necesario que venga una voz profética, una boca de profeta a hablar para
hacer despertar al pueblo que está en pecado, que es tiempo de cambio, que es tiempo de volvernos a Jehová, es tiempo de volvernos, que Dios está esperando que su iglesia se levante, que se evidencie el pecado, no para ser avergonzados, porque yo creo que el ser avergonzados es como el último recurso que se puede tener. Dios lo que quiere es, con la confrontación, con la voz profética, Dios lo que quiere es que el pueblo de Dios reconozca el pecado, se humille delante de Dios. Esta es la intención de Dios. Recordemos, 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y clamaren a mí, yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El Señor quiere que nosotros nos humillemos, y parece que el corazón de la iglesia, el corazón del pueblo de Dios está tan endurecido que es necesario que se levante una voz profética al estilo de Juan el Bautista, al estilo de Jeremías, al estilo de Natán, que confrontó el pecado de David. Es necesario confrontar el pecado, es necesario, el movimiento profético va a venir con poder, con autoridad. Pero una de las peculiaridades del ministerio profético, una de las características más importantes, es que va a volver el corazón del pueblo a Dios. Por eso es que Dios levantaba profetas desde el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Él quería que el pueblo se volviera a Dios, que el pueblo reconociera su pecado y se volviera a Dios. Y esa es la razón primordial del ministerio profético. Dios está esperando que su pueblo regrese. Por eso el ministerio quíntuple va a entrar en completo apogeo en este último tiempo. El ministerio quíntuple, que incluye apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Yo sé que hay muchos ministerios, muchas congregaciones que no creen en el ministerio profético ni en el ministerio apostólico, ¿verdad? Pero son necesarios en la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque son dos de los ministerios del Señor que han sido más manipulados y más contaminados por el hombre, lamentablemente. Por eso ha venido mucha incredulidad al pueblo. Pero no se puede quitar. El ministerio quíntuple es exactamente eso, 5 ministerios. Así como está vigente el pastorado, así como está vigente el ministerio de maestro y el ministerio evangelístico, también tiene que completarse este ministerio quíntuple con el apostolado y con lo profético, con los profetas de Dios. A pesar, yo le digo, si usted no cree en el ministerio apostólico y profético, tiene sus razones tal vez. Usted sabrá por qué no lo hace, pero la verdad es que la palabra es viva y eficaz, es correcta. El ministerio quíntuple, dice Efesios, que está destinado para preparar a la iglesia de Cristo. Así es que ministerio quíntuple no puede ser ministerio quíntuple si no está completo los 5 ministerios. No puede solo 3 ministerios edificar la iglesia de Cristo. Necesitamos el ministerio profético y también el ministerio apostólico. Tenemos que orar al Señor para que el Señor levante verdaderos apóstoles y verdaderos profetas para que puedan levantar al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Ese es el papel del ministerio quíntuple. Mire cómo dice Efesios capítulo 4, verso 10, dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, según el apóstol Pablo, en el capítulo 4 de Efesios 11 al 13, nos habla específicamente de un ministerio quíntuple, de 5 ministerios que los 5 ministerios tienen que trabajar juntos en unidad para edificar la iglesia, para edificar el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, solo los pastores, solo los maestros o solo los evangelistas no pueden, no son 3, son 5. Así es que, aunque tal vez usted que me escucha, tal vez no está convencido del ministerio apostólico, por todo lo que se ha manoseado ese ministerio, o el ministerio profético también, que ha sido mal usado, ha sido un ministerio muy ensuciado. Pero eso no significa que Dios no tenga que levantar el ministerio quíntuple completo. Se necesitan los apóstoles, se necesitan los profetas, así como se necesitan pastores, evangelistas y maestros. Así es que Dios va a levantar esto. ¿Por qué? Porque antes de que se manifestara Cristo, se levantó Juan el Bautista. De la misma manera, antes de que se manifieste Cristo en estos últimos tiempos, tiene que levantarse el ministerio profético también. Específicamente del ministerio quíntuple, hoy estamos hablando del ministerio profético. Elías fue otro profeta que se presentó al rey Acab para dar una palabra fuerte, sin ser conocido, porque en ese entonces, cuando Elías se presenta a Acab en Primera de Reyes capítulo 17, nadie conocía a Elías. Nadie. Entonces dice Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y es interesante porque Elías no era conocido por nadie. Nadie conocía. ¿Se imaginan un loco así al estilo de Juan el Bautista, vestido de piel de ¿cómo se llama? Vestida de pieles. Su vestido era de pieles, mejor dicho. Y era un hombre que no era presentable, no era un hombre presentable. Elías, como pudo, entró y se presentó ante Acab. ¿Se imaginan a Acab? De hecho, este loco viene aquí a hablarme semejante cosa. ¿Quién es? ¿Quién se cree para hablar? Y yo me imagino que por un momento toda su corte real y todos sus ministros que estaban ahí se rieron de la palabra que Elías llegó a decir. Fue una palabra que no habían escuchado, pero viene él y dice: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. 3 años. 3 años y medio no hubo agua, no hubo lluvia. ¿Cuándo se iban a imaginar ellos que iba a haber un tiempo de sequedad tan grande? Y lo primero que dijeron: este es un loco, y posiblemente lo sacaron de allí pensando que había sido un mal rato que habían pasado ese día. ¡Qué locura! Un hombre mal vestido, que de dónde salió nadie sabe, y viene a hablarle al rey, a decirle que no va a haber lluvia sino por su palabra. ¿Quién será ese que piensa que tiene el poder para detener la lluvia? ¿Verdad? ¿Se imaginan eso? Elías se presenta. ¿Quién podía decir que Elías era un profeta de Dios? Pero él se presenta y dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Elías era de los hombres que se mantenían en la presencia de Dios. Y esa es otra característica del profeta. Se mantiene en la presencia de Dios y solo sale a dar palabra de Dios. No anda buscando escenarios, no anda buscando luces, no anda buscando fama.
él anda buscando hacer la voluntad de Dios y hablar las palabras de Dios. Elías llegó allí, tiró la palabra y ni siquiera se quedó allí a esperar, bueno, quiero que me hagan parte del banquete porque yo soy un profeta de Dios. No, él llegó y se fue. ¿Y qué pasó inmediatamente después de eso? El Señor viene y le dice, vete a esconder a una cueva, allá en aquel arroyo de Kiriat, creo que era, y le dice, quédate allí que yo te voy a alimentar. Aunque vienen años de hambre, yo te voy a alimentar a ti, le dice el Señor, no te va a faltar ni la comida ni el agua, porque ahí estaba el arroyo. Y no te va a faltar nada. Y incluso el Señor lo mandaba a alimentar con cuervos, ¿verdad? Entonces vemos cómo el Señor levanta profeta, levantó a este Elías. ¿Y qué pasó? Dice, vemos allá en el verso 18, dice que cuando Acab vio a Elías, Acab empezó a buscar a Elías. Cuando vio que la palabra de Elías se estaba cumpliendo, ¿verdad? No había lluvia, entonces dicen que Acab empezó a buscar a Elías por todas partes. ¿Quién era? ¿Se acuerdan de aquel loco? ¿Se acuerdan de aquel loco que vino a hablar? ¿Dónde está? Se cumplió su palabra. ¿Dónde está? Y empezaron a buscarlo. ¿Quién es? Queremos saber quién es. Y entonces dice que andaban ellos buscando donde había agua, y había un sirviente de Acab que encontró a Elías. Que encontró a Elías y dice, y le dijo a Elías que Acab lo había andado buscando. Y Elías le dice, vea, dile a tu señor que yo me voy a presentar a él. Bueno, y dice que cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él le respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a Baales. Ahí se manifiesta otra vez la autoridad profética de Elías. Cuando le dice, yo no estoy turbando a Israel, eres tú con tus pecados, con los pecados de tus padres, ¿verdad? Tú has dejado el mandamiento y te has ido detrás de los Baales. Y ahí conocemos la historia de cómo Elías hizo por el poder del Espíritu de Dios que lloviera y se acabó el tiempo de sequía. Pero vemos la autoridad que Dios pone en los profetas. Y Dios va a sacar profetas de donde menos nos esperamos. Dios saca siervos que estén dispuestos a hacer su obra y a llevar su palabra donde sea. Y un profeta que es bien interesante es el profeta Amós. Amós era un hombre pobre de la tribu de Judá. Dice que él cosechaba higos silvestres y era un boyero. O sea, él era cuidador de ovejas, era como un pastor, era un ganadero, era un pastor de ovejas. Incluso él viene y dice en Amós capítulo 7, verso 14, él dice, yo no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy un boyero y recojo higos silvestres. El Señor viene, lo toma y le dice, quiero que vayas y hagas y prediques. Que des palabra mío, profecía y palabra. Y él llevó palabra de juicio contra naciones, contra Israel. Palabra tremenda encontramos en la profecía de Amós. Y él no se consideraba profeta. Eso es lo que les digo. El profeta no anda buscando títulos. Los profetas de Dios que Dios va a levantar no anda buscando ser reconocido como profeta. Él solamente obedece, oye la voz de Dios, obedece y la transmite. Precisamente Amós es figura de un profeta, del carácter humilde de un profeta. Es el carácter de un hombre, de un siervo que no busca reconocimiento,
sino busca el obedecer a Dios y hablar las palabras que Dios ponga en su boca. Y Amós fue un profeta que solo proclamó palabras de juicio contra las naciones, palabras de juicio contra Israel, contra Judá. Y el Señor da una autoridad al mensaje profético que pone en la boca de ellos. Amós capítulo 3, versos 7 al 8 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová, ¿quién no profetizará? Amós está diciendo, si Dios viene y te levanta en la madrugada y te dice, el Señor se manifiesta a tu vida y te dice, quiero que hables, vayas y digas esto y esto, ¿cómo te vas a detener tú a no hablar la palabra que Dios te puso en tu boca? Aunque tú no te consideres profeta, aunque tú no eres reconocido como profeta, ni tú mismo te lo crees, pero si Dios pone palabras en tu boca que te queman en tu corazón y sabes que es la voz de Dios, porque el Espíritu da testimonio a tu espíritu, tienes que abrir tu boca y hablar. Porque dice la palabra de Dios que Él va a demandar de los profetas palabra o advertencia que ellos no dijeron. Un profeta que no hable las palabras de Dios, Dios le va a demandar esas palabras a él. Le va a demandar las consecuencias de no hablar esa palabra. Eso lo vemos en Ezequiel, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, Jesús mismo dijo, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. El Señor es bien claro en el ministerio, no solo profético, sino que en todo el servicio de Dios. Dijo el Señor que nos iba a enviar como corderos en medio de lobos. ¿Por qué? Porque el hacer la voluntad de Dios, el cumplir con la voluntad de Dios y declarar las palabras de Dios, pueden traer consecuencias. Hay un precio que se paga al hablar las palabras de Dios. Todos los profetas del Antiguo Testamento padecieron por hablar las palabras de Dios. Desde Isaías, Ezequiel, Jeremías. A Jeremías lo mantenían en una cisterna, lo metieron en una cisterna por predicar la palabra de Dios. Lo maltrataban, lo golpeaban. A Isaías, cómo anduvo desnudo tanto tiempo. El ministerio profético es un ministerio sufrido. Es un ministerio donde se entrega alma, espíritu y cuerpo. Es una entrega completa. Yo sé que es muy bonito hablar de parte de Dios. Es muy lindo que Dios te use con poder y autoridad. Y uno dice, wow, Elías, qué hombre de Dios más poderoso. Él por su palabra se detuvo el agua en el cielo. En las nubes no dieron agua y por su palabra también llovió. Por su palabra cayó fuego del cielo. Por su palabra resucitó el hijo de la viuda de Sarepta. Qué hombre más tremendo Elías. Pero fue un hombre que vivía apartado, un hombre que no vivía en medio de la gente buscando el reconocimiento, un hombre que vivía buscando solo la presencia de Dios. Eliseo fue otro profeta de Dios poderoso, también era un hombre apartado, él no buscaba riqueza. Cuando el leproso aquel Naamán llegó, ¿verdad? Y le ofreció dinero, le ofreció riquezas, él no las quiso. Y a pesar de que era un hombre que no es que disfrutaba de riquezas, era un hombre que vivía pues con sus limitaciones, porque el profeta no busca el enriquecimiento. No que sea pecado
tener dinero. Buscar el dinero es el problema, buscar el enriquecerse por medio del ministerio profético. Y ese es el problema en que hemos caído en estos últimos tiempos, ¿verdad? Por eso no se cree en el ministerio profético ni al apostólico, porque muchos hombres han buscado el enriquecerse a través de estos ministerios. Pero vemos que estos hombres fueron sufridos. Isaías fue aserrado, ¿verdad? Murió aserrado, partido por la mitad. Juan el Bautista, ¿cómo terminó? Que ya pronto vamos a ver ese tema. Murió decapitado. Y se van a levantar ministerios proféticos de este tiempo con ministerios cortos. No van a ser hombres que van a tener años en su ministerio, ministerios cortos. Así como vemos profetas que se levantaron con una palabra para una determinada ciudad, para una determinada población, para un determinado tiempo. Juan el Bautista se preparó 30 años para un ministerio de 6 meses. De la misma manera el Señor va a levantar profetas de esa manera. Por eso el Señor les dice: yo los envío como ovejas en medio del lobo. Sed prudentes como serpientes y sencillos como paloma. El Señor habla de la prudencia, del carácter de los siervos de Dios que debemos buscar en este tiempo. Prudentes como serpientes. Otra versión dice astutos como serpientes. Tener el conocimiento y la sabiduría de Dios en nosotros. Buscar la sabiduría de Dios y actuar de acuerdo a la sabiduría. Pero Él quiere que seamos sencillos como paloma. Que no busquemos lo nuestro. Que no busquemos nuestra propia conveniencia. Que nosotros ¿cómo se dice eso? No comerciemos con el don profético que Dios nos ha dado, con el ministerio que Dios nos ha dado, que no busquemos el enriquecernos con el ministerio que Dios nos da, que seamos sencillos, que tengamos contentamiento. Recuerda que estuvimos hablando la semana pasada del contentamiento. Dios quiere que tengamos contentamiento, que seamos sencillos como palomas, pero bien nos advierte el Señor: guardaos de los hombres, dice, porque os entregarán a los concilios y a sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Aquí el Señor dice las consecuencias que traen el hablar la palabra de Dios. El hablar como profeta, el tener boca de profeta tiene consecuencias. El Señor habla bien claro esto. Así es que si tú anhelas un ministerio profético, ten seguro que vas a ver la gloria de Dios, vas a ser usada por Dios o usado por Dios, pero prepárate, porque el Señor lo dijo, que podemos ser entregados a muerte. Vamos a ser llevados, podemos ser torturados por esto. Vienen tiempos tremendos para la iglesia. Vienen tiempos terribles de persecución, donde los profetas van a ser perseguidos, donde la iglesia de Cristo va a ser perseguido. Y dice que vamos a ser llevados aún a gobernantes y a reyes por causa de mí. Y esto va a ser para testimonio a ellos y para los gentiles. Mas cuando os entreguen, dice el Señor, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Esta es la verdad del ministerio profético. No tenemos que andar buscando palabras rebuscadas, o no tenemos que prepararnos mentalmente de qué es lo que vamos a decir cuando Dios nos envíe, sino que el Señor dice: no te preocupes por lo que has de hablar. Si el Señor te mandó, tú ve, prepárate como buen soldado de Cristo, conoce las Escrituras, conoce en la presencia de Dios, mantente en la presencia de Dios, pero no te estés preparando con palabra para ir a dar específicas, ¿verdad? Palabras elocuentes. El Señor dice: tranquilo, no te preocupes, porque en aquella hora se te va a dar
lo que tienes que hablar allí el Espíritu. Porque una cosa que se tiene que entender, que el ministerio profético no habla de su propio corazón. El profeta no habla de lo que piensa o de lo que siente. El profeta habla las palabras que el Espíritu de Dios le pone. Dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Así es que el profeta, el ministerio profético, no busca hablar sus propias palabras, sino que no se trata de hablar sus palabras, sino las palabras del Espíritu. Eso es claro. Eso es lo que tenemos que tener bien claro, que el ministerio profético, el profeta se mantiene en la presencia de Dios. El profeta no busca reconocimiento. El profeta está claro de su llamado. El profeta no tiene temor de hablar lo que tiene que hablar delante de quien sea. No importa el cargo, no importa la posición que tenga. El ministerio profético es un ministerio que no habla de su propio corazón, habla las palabras del Espíritu, porque es el Espíritu de vuestro Padre que habita en nosotros el que va a hablar. Anhelemos y pidámosle al Señor en este tiempo que se mueva, que se levante el ministerio profético sin temor. La iglesia verdaderamente, el pueblo de Dios necesita ser confrontado con la palabra de verdad, con la palabra de Dios. Es necesario que se evidencie el pecado, que se hable del pecado desde los púlpitos, que se hable que hay un infierno, que si estás en la iglesia y estás en pecado y mueres en pecado, puedes ir a muerte eterna. ¿Por qué? Porque Dios no tolera el pecado. El Señor llama y dice, sal de en medio de ellos, iglesia mía. En medio del pecado, es tiempo de volvernos a Jehová, es tiempo de levantarnos y creer que sin santidad nadie verá al Señor. El profeta de Dios lleva un mensaje de santidad y dice y proclama y da voz en cuello, recuerde pueblo, sin santidad nadie verá al Señor. Podés estar metido en cualquier cantidad de actividades y privilegios en la iglesia, pero si no estás viviendo en santidad, no vas a poder ver el rostro de Dios. Necesitamos obreros, necesitamos profetas de Dios en este tiempo. Lucas 10, del 2 al 3 dice, y Jesús decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Aquí el Señor vuelve a recalcar que no es fácil. El ministerio profético no es fácil, pero la mies es mucha. Los obreros son pocos. Así que tenemos que rogarle al Señor que el ministerio quíntuple se complete en este tiempo y que la iglesia de Cristo sea levantada, sea instruida y sea preparada y sea perfeccionada de acuerdo a la estatura del varón perfecto. Y esto solo lo puede hacer el Espíritu Santo a través de su ministerio quíntuple, en unidad, trabajando apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros, todos con un mismo fin, hacer la voluntad de Dios y preparar a la iglesia para la venida de Cristo, que pronto viene. Así es que orémosle al Señor, oremos al Señor para que se levanten los profetas del Espíritu, profetas de Dios, genuinos, al estilo de Juan el Bautista. Y a la iglesia necesitamos discernimiento de espíritus para probar los espíritus de los profetas. Si son espíritus, es un espíritu guiado por el Espíritu de Dios o es un espíritu de confusión y de maldad o falso profeta. Así es que esta mañana es una mañana de instrucción, es una mañana de meditación de la necesidad del ministerio profético, y que oremos al Señor para que en la iglesia sea aumentada la fe
que salga la incredulidad y que vuelva la palabra de verdad unido el ministerio quíntuple, porque la iglesia necesita el ministerio quíntuple para llegar a la estatura del varón perfecto. Así es que Dios les bendiga. El llamado de hoy es a rogar al Padre para que mande obreros a su mies. Es el tiempo de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, porque la tierra gime por ella. Amén. Dios les bendiga y nos vemos el próxima semana.